Ok, cómo no. Bueno, muy buenos días a las personas que nos ven desde Latinoamérica y buenas tardes a quienes nos escuchan en la península. Mi nombre es Iraida Ruiz, presidenta de la Federación Iberoamericana de Urbanistas. Para nosotros es un gran gusto reunirnos nuevamente con una nueva conferencia magistral que corresponde al mes de agosto. Es un verdadero placer estar el día de hoy acompañada de nuestro vicepresidente para Latinoamérica, el profesor Rafael Valdivia, quien nos se enlaza desde México, y con nuestro conferencista invitado, Sid Blanco, quien nos acompaña desde Río de Janeiro. Agradecemos nuevamente a quienes han participado anteriormente en estas reuniones. Comentarles que desde la página de un poquito de eco. Desde la página de la FIU pueden descargar las distintas conferencias que hemos realizado a lo largo de este año y los años previos, con una gran variedad de temas abordados desde la movilidad, el tema de la ciudad informal, aspectos de desarrollo económico, gestión ambiental, desarrollo sostenible, ciudades del cuidado. Realmente existe una gran variedad de temas de interés, lo cual pues les invitamos desde ya a que cuando así lo consideren, consulten nuestra biblioteca. Y bueno, sin más, comentarles que el día de hoy vamos a tener la presentación de nuestro conferencista Sid Blanco y digamos, una presentación de su hoja de vida a cargo de Rafael Valdivia. Por favor, Rafa. Hoy le damos la bienvenida a Sid Blanco. Él es un experto en desarrollo urbano y vivienda. Obtuvo su licenciatura y un máster en arquitectura y urbanismo por la Universidad de Sao Paulo y es doctor en urbanismo por la Universidad de Lisboa. Es especialista en planificación y gestión de programas de reducción de la pobreza urbana por el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de Rotterdam y en diseño y desarrollo de viviendas por la Facultad de Ingeniería de la UNM. Ha trabajado durante 15 años en la administración pública, políticas de desarrollo urbano, vivienda, planificación estratégica, inclusión social y participación ciudadana, tanto a nivel local como a nivel nacional. También es consultor, ha trabajado para instituciones gubernamentales, nacionales e internacionales, incluidas agencias de Naciones Unidas y Banco de Desarrollo. Actualmente es consultor en desarrollo urbano y vivienda del BID y coordina la comisión de la ODS de la Unión Internacional de Arquitectos UIA. Le damos la bienvenida a Sid. No sé si antes de iniciar quieras comentar algo, Sid, de tu presentación. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Perdón que nos agradecer una vez más la oportunidad de estar aquí. Es exactamente mi tesis doctoral que la defendí hace un poquito más de un mes en Lisboa, y entonces me invitó a ir ahí a compartir con vosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que la tengo 100% traducida al español, con algunas partes que son muy largas, que son tablas y cuadros, que sí están en portugués. Pero acá siempre a la orden, un gusto poder compartir el hijo, porque al final del día las tesis se convierten en hijos porque nos acompañan mucho tiempo en la vida. Bueno, esta tesis surge como, ¿cómo puedo decir? Mi maestría también fue un poquito eso, siempre fue al final de un ciclo de trabajo. O sea, yo vendría algunos años trabajando en el tema metropolitano. Yo había terminado de coordinar el plan metropolitano de la área metropolitana de Río de Janeiro
y logré la oportunidad de irme a Lisboa a hacer la tesis. O sea, tiene una cosa de como de catarsis. O sea, poner en el papel todas las historias y todas las ideas. Y el desafío más grande era eso. O sea, en una tesis no importan tus ideas, tus propuestas, tienen que probarlas. Y este fue el desafío más grande en estos años, que era de cómo probarla. Entonces, haré una rápida presentación para que comprendan en especial cómo es una tesis sobre Brasil. Creo que hay, además de hablar de la metodología, cuáles eran las propuestas, después de hablar del tema metropolitano y de los procesos estratégicos, y ahí vamos al corazón de la tesis, que es hablar del papel de los municipios en la gestión del territorio metropolitano. Y cuando hable de Brasil van a comprender por qué el tema del papel de los municipios se hace y se hizo tan importante. Después les voy a compartir cómo se hizo la elaboración y la validación de propuestas. Yo hice una tesis que trae propuestas, es más que una evaluación, trae propuestas y por fin las consideraciones finales. Yo recibí de mi tutor el desafío de decir por qué yo quise hacer esta tesis. Y entonces él me dijo que yo tenía una diapositiva por hacerlo y me decidí traer esta foto que me acompaña hace ya muchos años, y, pero creo que es la base de mi trabajo. O sea, esto es el mundo. O sea, en los 70, un 20% de las personas vivían en ciudades. En el cambio para los años 2000 eran casi 50%, y en 2030, que un día pareció súper lejos y ahora está acá cercano a nosotros, van a ser 70%. Cuando miro a Brasil y miro a Latinoamérica, en los 70 ya éramos más de 50% viviendo en ciudades, quizás con excepción a América Central, pero en la América del Sur y la América del Norte, y ahí estamos hablando de México, ya éramos un 60% urbanos. En los años 2000 estábamos cercanos a 80, y en 2030 algunos países van a ser 90% urbanos. Y ahí mi inquietud más grande es cómo se maneja este territorio, cómo se manejan esas ciudades. Y nosotros como arquitectos y urbanistas, ¿qué rol tenemos nosotros en trabajar, gestionar, dibujar, pensar espacios donde vive tanta gente? Porque en realidad es eso. Y creo que esto que me movió a querer debatir el tema de la gestión de las áreas metropolitanas, que concentran hoy en el mundo 50% de la población mundial. Bueno, la tesis, la hipótesis principal es que el tema metropolitano de nada sirve, o sea, si no cuenta con la participación de los gobiernos locales, de las municipalidades, desde su proceso de institucionalización. O sea, si desde el principio los municipios no participan, eso no es posible. Y el objetivo general era analizar y evaluar la gobernanza metropolitana de manera a evaluar mejores maneras de gobernar estos territorios que son de gran escala y súper llenos de desigualdades. Entonces la idea era mirar eso desde arriba para poder comprender cómo trabajarlo. Para eso se eligió un análisis comparativo con modelos de gestión de áreas metropolitanas en Brasil con otros 3 países. Una, uh, una evaluación, una identificación de alternativas al actual modelo brasileño, que es súper centralizado para todos los procesos, sea de institucionalización, gobernanza, planificación o financiación. Y, por supuesto, las hipótesis que buscaban. Primero, salíamos
de la comprensión de que si los municipios no trabajan juntos, o sea, si no hay cooperación intermunicipal, ah, la gestión metropolitana no trae buenos resultados. Después, si no hay integración de los municipios en la institucionalización, la participación de los municipios es reducida. Y por fin hay en Brasil un instrumento jurídico llamado consorcio público, que es una asociación de municipios en pro de un tema común que podría servir como alternativa a la gobernanza de las áreas metropolitanas. Entonces, con la hipótesis principal y con esas tres hipótesis, salí a hacer la investigación. ¿Cuál fue la metodología? Y ahí mitad de mis pelos desaparecieron en este proceso. Era cualitativa e intervencionista. Intervencionista porque propuse, como les hablé, unas propuestas al final. Se hizo investigación de campo, recopilación y análisis bibliográfico, y en especial un análisis comparativo con 5 casos de estudio que fueron en 4 países: Brasil, México, Colombia y Portugal, con entrevistas exploratorias semiestructuradas con 23 actores claves. Esas, esas entrevistas, ellas fueron evaluadas bajo un método de estructuración de problema que utiliza mapas cognitivos, que se llama SODA en inglés. Después de tratar todos los temas, se hizo unas propuestas con 5 grupos focales, con 14 especialistas para comprobar la tesis. Y esos grupos focales se utilizó la metodología para medir los grados de concordancia e intensidad. Y ahí se fueron los 6 años de mi vida. ¿Cuáles fueron los países investigados? Los países investigados salen, y como hablé antes, de una investigación que la hice con CEPAL, donde se evaluó 8 países latinoamericanos y sus gobernanzas metropolitanas. Y entonces yo tenía claro que quería tener ahí a Colombia y México. México porque, aunque sea lo más lejano de Brasil, somos súper parecidos. Y a Colombia porque ya hace muchos años que es un referente del tema metropolitano. Y tenía el desafío de traer a Portugal, no solamente porque, distinto de otros países de Latinoamérica, Brasil viene de una colonización de Portugal, pero porque era la idea de comparar a un país europeo muy raro, porque tuvo su proceso de urbanización y metropolización muy tardío, muy tardío y muy cercano a los procesos de Latinoamérica. Entonces, cuando miramos las legislaciones que han creado el tema metropolitano en los países, pueden mirar que los años son cercanos y Portugal fue el último. Y entonces con eso se han elegido los 4 países y 4 casos de estudio. En Brasil se estudió Belo Horizonte, Río de Janeiro; en Colombia, el Valle de Aburrá, Medellín; en México, Guadalajara; y en Portugal, Lisboa. Otro tema muy interesante es que la legislación actual de los 4 países para el tema metropolitano se actualizaron más o menos. Se ha elegido Belo Horizonte porque fue un área metropolitana en Brasil que ha servido de inspiración a legislación nacional. Ellos, a los principios de los años 2000, han cambiado toda su legislación, han creado gobernanza, han empezado a hacer un plan metropolitano, y el proceso se quedó tan famoso que sirvió de inspiración a la legislación nacional.
Entonces, mirar Belo Horizonte era importante. Se eligió Río de Janeiro, como les conté al principio, porque fue el área metropolitana, no solamente donde vivo yo, pero donde fui responsable por el Plan Metropolitano, que fue uno de los primeros planes de desarrollo urbano integrado que se hizo en Brasil. Elegí Guadalajara en México porque he trabajado mucho en el área, pero en especial porque en los últimos años se ha convertido en un referente para el tema metropolitano desde que han reempezado todo el proceso de construcción de una gobernanza metropolitana. Elegí Medellín porque a nosotros Medellín sirve como un modelo de gestión de varias cosas en el tema de desarrollo urbano y vivienda, y entonces valía la pena traerlo para el tema. Y distinto de México, que también es un país federado como Brasil, Colombia es un país unitario como Portugal. Entonces, era como tener dos países federados y dos países unitarios para mejorar el proceso de evaluación. Y para terminar, Portugal. Lo que pasó en Portugal, muy rápido, es que Portugal, como toda la gente sabe, tenía colonias por todo el mundo y las últimas colonias de Portugal se terminaron en los años 70, también cuando terminó la dictadura que vivían ellos hacía 60 años. Y cuando terminan las guerras en África, más de 1 millón de portugueses regresan a Lisboa sin nada, sin casas, sin plata, sin tierra. Entonces, un país chico. Hoy Portugal tiene 10 millones de personas. La ciudad de São Paulo tiene 13 millones. Yo siempre hago broma de que podemos traer Portugal a vivir en São Paulo y todavía tenemos un montón de vivienda para ofrecer. O sea, hay como tener dos casas. Pero en este momento todavía era un país muy rural y llega a la capital 1.200.000 personas de la nada y entonces son obligados a urbanizarse en una guinada del oro, así como pasó en los países latinoamericanos, la gente saliendo del campo a vivir en las ciudades porque era donde había empleo y mejores condiciones de vida. Por eso, como eso pasa en los 70, y por eso todos los procesos legales, toda la legislación portuguesa pasa al mismo tiempo de las experiencias latinoamericanas y ya bajo la legislación de la Unión Europea que en 82 mira un problema en Portugal con eso y los invita a ser parte y pone un montón de plata para urbanizar el país. Entonces es por eso que viene Portugal para la investigación. Bueno, Brasil. ¿Por qué estamos hablando de Brasil? Primero, el mapa de Brasil desapareció, no hay problema. Brasil es un país federal con más de 200 millones de personas viviendo en el país, donde los municipios desde la última constitución de 88 tienen mucho poder, porque en la federación tenemos la nación, los estados y los municipios, y todos tienen el mismo papel, son iguales, tienen su legislación, sus diputados y todo eso. Y son los responsables por los temas de desarrollo urbano. Quien regla la tierra son los municipios. Y quien regla el tema metropolitano son los estados. Entonces, la pelea entre quien es metropolitano y quien manda en la tierra en Brasil existe hace 50 años. Porque los alcaldes tienen para sí, ¿qué quiere este señor? Quien manda acá soy yo. Y la sensación de que se participan del tema metropolitano, a cual no son invitados, como quien hace la creación de áreas metropolitanas, son los gobernadores con una firma. Nadie pregunta a los municipios si ellos quieren ser metropolitanos. Y por eso la participación de los municipios, que deberían ser súper importantes, no pasa nada en Brasil.
porque hay esta pelea de roles y por eso de ahí salió la tesis. Brasil hoy tiene 79 áreas metropolitanas donde vive más del 50% de la población. Y la legislación nacional, que es de 2015, es muy sencilla y trae unos vacíos que dejan la gente medio sin saber qué hacen en términos de instrumentos de planificación, gobernanza y criterios técnicos de financiamiento. Entonces, es con esta mirada que se empieza toda la investigación. Sobre el tema metropolitano, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la fotografía que tenemos hoy en el mundo? Unos 55% de la población mundial vive en ciudades hoy y esos números van a llegar a 68% en 2050. La ONU habla que metrópolis son ciudades con más de 300,000 personas. Hay otras definiciones, utilizamos esta porque era donde había más números. Y con eso, un 60% de la población mundial vive en estas ciudades, que son metrópolis. Ellas no se definen solamente por eso, como les dijo, hay otras definiciones institucionales, políticas, administrativas. La ONU es por población. Pero queda claro que las metrópolis, las áreas, zonas, regiones metropolitanas, megaciudades, ciudades globales, ciudades mundiales, no importa el nombre, están hablando siempre del mismo fenómeno en que las relaciones sociales y económicas traspasan los límites políticos y administrativos de las ciudades. Y con eso no es más posible gestionar este territorio sin que todos se hablen. Y ahí está el desafío para mí más grande de la legislación, de la gestión metropolitana. Como toda tesis, que aburridas son a veces, tuve que mirar los 200,000 conceptos de metrópolis que se han creado en la historia, desde el significado de la palabra metrópolis antes de Cristo hasta los días de hoy, y hay un montón de conceptos que se han creados y desarrollados con varias derivaciones. Lo mismo pasó para la palabra metropolización, que al principio no era un concepto, se convirtió en un concepto con el pasar de los años y que también logró tener sus derivaciones. Y en este caso, algo súper importante, se hizo lo mismo con la palabra gobernanza y sus derivaciones, y la más importante que nos interesaba más era entender la gobernanza metropolitana. Y la gobernanza metropolitana está muy cercana a lo que viene más al final cuando surge de nuevo la palabra gobernanza, cuando se está muy involucrada el tema de la gestión del gobierno. Porque en un primer momento quería decir simplemente gestión. Y después se convierte en algo que está ahí muy involucrado con el tema de la buena gestión, de las best practices, de las buenas pláticas, y ahí llegas a la gobernanza metropolitana, que seguramente pasó por dos momentos. Un primer momento de una gestión muy centralizada y muy burocrática, y ahí tenemos las experiencias muy famosas de Inglaterra y de Europa y Estados Unidos, como el caso de Londres, Rotterdam, Barcelona, Toronto, Montreal, las autoridades metropolitanas de Estados Unidos, que empiezan en los 60, 70 y ya en los 80 la cosa queda fea porque eran tan centralizadas y burocráticas que no logran buenos resultados. Y exactamente, este es modelo que
que por supuesto también no lograron buenos resultados. Ya en los 90 esto empieza a cambiar y surge una segunda fase que es más de cooperación entre los participantes de la gestión metropolitana. Deja de ser algo desde arriba para abajo para ser algo más lineal donde todos se hablan y ahí a depender si eres unitario, si eres federado, si va a ser una gestión supramunicipal o intermunicipal. La supramunicipal, muy en general involucrada con los países unitarios, son las que tenemos hoy, como es el tema de Londres, el tema de Portland, o mismo acá donde vivimos nosotros en Latinoamérica, el caso del Distrito Metropolitano de Quito, donde cuando se declara el área metropolitana, dejan de existir todas las ciudades, todos los alcaldes y alcaldesas, todos los concejales, y pasa a haber un alcalde o alcaldesa del distrito metropolitano y se pasa a elegir concejales de este distrito como todo. O sea, no me acuerdo cuántos municipios habían antes, pero si habían 15 municipios con 15 alcaldes, pasamos a tener solamente uno. Y no caso de los países, eso es más cercano a los países federados, pero muchos países unitarios también se lo utilizan, es el tema de la cooperación intermunicipal, donde se asocian, se ponen juntos para trabajar, y ahí son varios los países que se utilizan, incluyendo ahí Colombia, Portugal, México y Brasil, que son los países que fueron investigados. Iraída, por favor, tome cuenta del tiempo para que yo no hable por horas y la gente se ponga a dormir mirando el YouTube, por favor. Dale, sigue, va muy interesante, gracias. Y al final de todo eso, de todo este análisis, me parecía claro que habían 4 procesos estratégicos de la gestión metropolitana. El primero es la creación, que no es bien la creación, pero la institucionalización. Porque yo no estaba hablando del proceso morfológico de creación de este territorio, pero del proceso legal y político por lo cual se crean y se reconocen esos territorios. Después de eso, por supuesto, la gobernanza, o sea, los acuerdos y los procesos que ponen a esta gente toda a trabajar y a tomar decisiones. Y con eso se ha descubierto 3 niveles de gobernanza: la deliberativa, la consultiva y la técnica ejecutiva. ¿De qué estoy hablando? El grupo de la tomada de decisión, el grupo que es consultado antes de tomar decisiones y las oficinas, o sea, la gente que es responsable por los procesos de planificación, financiamiento, llamar las reuniones, coordinar todo eso. El tema de la planificación, o sea, cuáles son los instrumentos técnicos y normativos de planificación que orientan el desarrollo de este territorio. Y lo que más duele en los bolsillos, que a quién paga la cuenta. ¿Cuáles son los mecanismos de financiación? No solamente de las actividades de la instancia, de la oficina, pero también de los proyectos que tienen características metropolitanas. Con eso, ahí miramos toda una evaluación gigante, siempre buscando saber cuál es el papel de los municipios en ese sentido. Se hace esta tabla resumen, esta está en portugués, donde se trae para cada una de las áreas metropolitanas estudiadas dónde está el papel de los municipios para llegar al fin y decir dónde participan, dónde no participan los municipios. Con toda la legislación leída, analizada, con mirado todas las páginas web, todo de las 5 áreas metropolitanas, se buscó personas para complementar. Al final, el papel acepta todo y en general las páginas oficiales, las publicaciones oficiales
todo es lindo, tenemos resultados increíbles, nos amamos todos. Y entonces fuimos a hablar con la gente de verdad y se hizo esas entrevistas exploratorias con la academia, con profesionales que trabajan o han trabajado, con el cuerpo político, o sea, con la gente que estaba bajo la coordinación de los territorios metropolitanos o que estuvo coordinando los territorios metropolitanos, y fuimos a hablar también con representación de la sociedad civil. Y con eso empieza un poquito a lo que el papel habla es una cosa y la realidad es otra. Y me dolió mucho porque yo tenía mucho cariño por algunas cosas, por algunas experiencias y la realidad se mostró muy distinta, porque en el día a día y leyendo bien la legislación y cómo las cosas funcionan, no era bien como pensaba yo. Y ahí viene la diferencia de que estás ahí trabajando, haciendo investigación y se conecta con la gente que vive esta realidad. Todo este análisis se hizo por medio de esta metodología de opciones estratégicas que hace esos mapas cognitivos locos que dan un trabajo gigante para hacer, pero que al final te apuntan no solamente el origen del problema, las causas de los problemas, pero también soluciones. Y aquí comparto un poquito los resultados del análisis de Brasil. En estos mapas, las puntas, que son las causas primarias, las puntas son, déjame mostrar, estas acá, que es donde salen las indicaciones. En Brasil, las causas principales, primarias, son financiamiento e institucionalización. Para solucionar eso, las opciones estratégicas son solucionar plata, solucionar el proceso de institucionalización y los procesos de planificación. Y el y en el financiamiento. Esos mapas se hicieron para los 4 países. Y con base en este análisis, junto con la análisis toda de la bibliografía de la legislación, fue posible empezar un análisis conjunto para cada uno de los temas. En el caso de la institucionalización, acuerdo, siempre mirando el papel de los municipios. Brasil fue el único país donde los municipios nunca participaron de la institucionalización de las áreas metropolitanas. En Colombia y México siguen participando. En Portugal hubo varios años donde era posible tener la participación de los municipios. Hoy ya no es más. Pero en Brasil, los municipios en 50 años de legislación nunca fueron responsables por eso. Siempre al principio el gobierno nacional y después de la Constitución de 88, los gobiernos estatales. En el tema de la gobernanza y de la gobernanza y sus diferentes instancias, aunque todos los municipios participen del grupo de tomada de decisión, hay niveles distintos de participación para tomadas de decisiones específicas. Me explico. Cuando el tema es el nombramiento de los coordinadores de las instancias técnicas, esto en Brasil está a cargo de los gobernadores y en Colombia está a cargo del alcalde de la ciudad principal. O sea, los otros municipios no participan. En México y en Portugal, todos los municipios ayudan
y votan en candidatos que se ponen ahí a ser los coordinadores. Cuando el tema es la planificación, los municipios sí participan, por supuesto, de maneras distintas, pero sí participan, pero lo más importante de todo es que hay países donde esta participación es oficial en la legislación, que es el caso de México y Colombia. En Brasil, esta participación ya pasa, pero no está en la ley. Pero lo más importante de esto es que en todos los 4 países son los municipios que aprueban los planes metropolitanos. Mismo que no participes del proceso, al final vas a aprobar el plan. Entonces, es medio raro que pase eso. Y en el tema del financiamiento, por supuesto, Portugal es el único país donde sí siempre los municipios pagan. En Brasil pagan casi nunca. En México pagan como a veces, y en Colombia siempre pagan, pero lo que pasa es que en los últimos años vienen reduciendo el monto. Por la crisis económica, con excepción del municipio principal, los demás municipios vienen a cada año reduciendo el monto de pago. Porque en el caso específico ahí de la área metropolitana del Valle de la Aburrá, el propia área metropolitana también tiene su capacidad de hacer recursos porque reciben por los servicios ambientales que son desarrollados. O sea, el proceso de financiamiento se da por medio de la cesión de servicios de los municipios para el área metropolitana y eso se convierte en recursos. Bueno, tengan esto en mente. Aquí son los cuadros resumen del proceso de si los municipios participan o no y si tienen papel o no en el proceso. Siempre en los cuadros resumen en la tesis. Con este cuadro en la cabeza me propuse hacer propuestas iniciales para el tema de Brasil. ¿Cómo hablamos ahora? Brasil, el único país donde los municipios nunca participaron. Es el país donde los municipios menos participan y menos papel tienen en el tema de gobernanza, poco participan en la planificación y prácticamente nunca participan del financiamiento. O sea, en resumen, se puede decir que entre los países investigados, los gobiernos municipales brasileños son los que participan menos y tienen menos papel en la gestión del territorio metropolitano. Y es este cuadro que traigo propuestas que quiero cambiar. Bueno, al final hice con base en la legislación de los países investigados de las 5 áreas metropolitanas, hice 13 propuestas de cambio en la legislación brasileña. 2 involucradas con el tema de la institucionalización, 5 para la gobernanza, 4 para planificación y 2 para financiamiento. Esas propuestas originales fueron presentadas en 5 grupos focales con expertos aquí están las propuestas, no las voy a leer, solo para que sepan, para 5 grupos focales con representantes de 7 países, incluyendo los 4 países investigados, y todos o mis amigos o mis maestros de la universidad, y me golpearon. Mi tutor era muy feliz en este proceso porque él siempre me decía que yo era muy seguro de las cosas que estaba proponiendo y que en algún momento alguien iba a decirme, no estás yendo por el camino correcto. Y fue lo que lo pasó en los grupos focales. La propuesta de los grupos focales en algún momento era como reuniones de 1 hora y media. Hubo grupos focales que tomaron 4 horas de duración, donde debatimos exhaustivamente cada propuesta.
utilizando la escala Likert, súper conocida, si estás de acuerdo, no estás de acuerdo, los niveles de que estés de acuerdo, eran, al total fueron 182 preguntas, y aunque los números traigan que un 76% de las personas estaban como total o parcialmente de acuerdo, cuando la persona terminaba de decir, ay, yo estoy de acuerdo, siempre escuchaba un pero. Y cuando vendría las cosas que vendrían después del pero, es que ahí estaban las cosas más importantes, porque las personas sí estaban de acuerdo porque la propuesta les salía bien, pero faltaban detalles. Y eran estos detalles que podrían mejorar las propuestas. Entonces, al final de los 5 grupos focales y de escuchar un montón de las personas, yo tuve la oportunidad de reescribir las propuestas. Lo que estaba claro para mí en este momento, después de 50 años que se fueron creadas las áreas metropolitanas, de la cantidad gigante de legislación, muchas de ellas referentes que tiene Brasil, yo estaba claro que la legislación que tenemos nosotros hoy sigue siendo frágil y que hay que mejorarla, hay que clarificarla, hay que ampliarla para lograr algún tipo de resultado. Los municipios poco participan y no es que no participan de alguna cosa puntual. Como son obligados a participar de las áreas metropolitanas, simplemente no participan. Nadie nunca les preguntó, ¿quieres ser parte de esta área metropolitana? O les explicó lo que significaría ser parte de estas áreas metropolitanas. Lo que pasó en los últimos años también es con tantas crisis económicas, los estados dejaron el tema metropolitano de lado, dejaron de invertir en planificación metropolitana y muchos cerraron sus oficinas. Y eso empeoró un poquito más la situación. Y por fin, en los últimos 25 años, yo creo que un 60% de las áreas metropolitanas que existen en Brasil no son áreas metropolitanas. Han sido creados por los gobernadores por cuestiones políticas. ¿Por qué? Cuando el gobierno nacional lanzaba un programa nuevo, decía, fíjate, no hay plata para todos. Este programa es solo para áreas metropolitanas. Entonces, los gobernadores salieron creando áreas metropolitanas, firmando papeles para poder acceder a recursos. Y con todo esto en la cabeza, reescribí. Pueden percibir que ya se hace más difícil leer las propuestas porque con todo lo que escuché yo tuve que detallarlas mucho más para evitar mala interpretación de mis propuestas y dejar claro también cuáles serían los instrumentos para que las propuestas se convirtieran en realidad y quién serían los responsables por esos movimientos de hacer esos cambios. Al final, esta propuesta lo que trae sí es que el municipio deje de ser un actor que, creo que víctima es demasiado fuerte, pero que es obligado a ser parte de este proceso, o sea, coadjuvante en este proceso y se convierte en actor principal, o sea, haga parte desde el proceso de institucionalización, haga parte de todo el proceso de gobernanza, pueda ayudar a decidir los temas más importantes, o sea un actor importante en la toma de decisión, en la planificación y con eso gane responsabilidades de financiamiento. Entonces, se reescribió las propuestas, se hizo, incluyendo, ya se presentó al gobierno nacional y mirando eso, mira, un portugués, unas conclusiones ahí en portugués. ¿Cuál fue la evaluación de las tesis, de las hipótesis? Todas estaban confirmadas. Para felicidad de mi tutor, no.
O sea, algunas se confirmaron, por supuesto. La gestión del territorio metropolitano solo es posible con la participación activa de los gobiernos, y la cooperación intermunicipal es determinante en la gestión metropolitana. No se encontró nada que compruebe que si participan desde el principio, los municipios participan más. Es mucho más una sensación de que una confirmación. Y el tema de los consorcios públicos, que los hablé al principio, de utilizar esta herramienta de Brasil para la gobernanza, la refutaron con toda la fuerza del mundo en los grupos locales, que sería un gran error porque los consorcios sirven súper bien para un tema específico, para temas más generales, y para temas demasiadamente políticos, como es el tema de la gestión metropolitana, no sería un buen instrumento. Entonces, se refutó con toda la fuerza esta hipótesis. ¿Y qué contribuciones creo que traigo yo? Primero, la definición de los 4 procesos estratégicos, ¿eh? Que se sirven para otras investigaciones. Todos los cuadros resumen son como una fotografía del tema metropolitano en las primeras décadas del siglo XXI en nuestros 4 países, y en especial sobre el tema de participación de los municipios, y una matriz sobre la cuestión metropolitana brasileña con las 13 propuestas que intentan de alguna manera permitir y mejorar la participación efectiva de los municipios en la gestión del territorio metropolitano. En estos días estoy haciendo la corrección de los errores, cambiando unas cositas, y muy pronto entregaré la versión final. Fue un trabajo que me ha dado mucho gusto porque pudo evaluar conceptos, ideas, conocer mejor experiencias con las cuales trabajé, conocer mejor a Portugal, que para mí es un país importante. Mi madre es de Portugal, o sea, está involucrado con mi familia, con mis orígenes. Entonces, y me sirvió demasiado también a cambiar un poquito la mirada que tengo y que tenía yo sobre la gestión metropolitana en Brasil, y aportar alguna cosa que quizás permita a aquellos que están en el liderazgo de este proceso proponer cambios y permitir que los municipios participen. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Espero que los tenga gustado un poquito. Es demasiado técnico, y como todas Muchas veces, gracias, sí, de excelente presentación. aburrida, pero Y ahora quería damos la palabra compartir. a Rafa. Tiene algunas preguntas para ti, creo yo, reacciones. ¿Sí? Sí, Saludos desde Cuba para ti, Rafa, perdón, Sid, y qué bueno que se nos hayan unido los compañeros de Cuba. Yo sé lo difícil que es para ellos participar, así que nos alegra mucho que haya despertado su interés. Y ahora, perdón, Rafa, te doy la palabra. sí, oye, pues muchas felicidades, Sid. Es un trabajo amplio, grande y complejo porque estás atacando diversas realidades, inclusive dentro del propio contexto latinoamericano, como tú lo has de haber comentado ya, has de haber reseñado ya en tu tesis, la complejidad de la forma de la gobernanza en ellos es aparentemente igual, pero en los hilos chiquitos es donde está, yo digo, el diablo, que es donde siempre existe la forma en que realmente operan estas gobernanzas. Mira, yo tenía aquí, digo, independientemente de las preguntas que nos hagan en línea, que tengo por aquí apuntadas unas, eh, 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 a ver, hay una parte que me gustaría que nos profundizaras, ¿sí? Sobre, yo siempre cotejo la parte formal con la parte real. Tú hiciste este análisis real de las cosas en la parte, digamos, retomando la parte formal. Pero cuando, por ejemplo, tú mencionabas aquí en la parte de México, y conozco algunas en el caso de Medellín,
Esto, me parece que hay una discordancia porque tú tienes una formalidad producto de la legislación urbana, ¿no? Lo que a los, por ejemplo, en el caso de los municipios, lo obliga o le da derecho a participar y dar seguimiento, inclusive a votar en la aprobación. Sin embargo, en la parte real, aunque aparezca la firma de quien participó o aparentemente participó, pues estas decisiones siempre se están tomando por un grupo probablemente muy reducido. Aquí en México, en la Ciudad de México y Guadalajara, sucede igual, pues, ¿no? Hay una formalidad del proceso que se cumple en el proceso legislativo, jurídico, de que efectivamente todos los municipios y todas las opciones de la consulta pública sucedieron y resulta que al final la, digamos, materialización de esos procesos es producto de, pues, de un acuerdo, lo voy a decir así, copular entre los diferentes actores que, por ejemplo, yo no veo a lo mejor reflejados en la gobernanza, pero que tienen un papel importante, como son pues, los grupos inversionistas inmobiliarios, los grupos promotores de ocupaciones, inclusive sociales, ¿no? En la Ciudad de México hay cerca de 50 grupos que participan en la gobernanza, ¿no? Entonces, ¿en dónde está en tu tesis? Digo, me gustaría leerla para poder identificar si es que existe, en dónde está esa valoración final entre realmente cuál es el peso específico de la formalidad del proceso de gobernanza, idealmente, como se puede establecer, y lo que sucede en la realidad, ¿no? En la realidad tú mencionabas por ahí algunos temas sobre la falta de recursos, participación, pero hay agentes que definen procesos de crecimiento y de gobernanza urbana que no aparecen en la discusión y que son agentes importantes. Mi pregunta es esa, si en esta comparación de las cuatro capitales o cinco que tú hiciste, digo, conozco el caso de Brasil, conozco el caso de- de Colombia y el de Guadalajara y México, y en todas sucede exactamente lo mismo. Siempre hay un grupo que define material en inversión, decisiones que no se discutieron en el proceso de definición de las políticas públicas. Aún le pasemos todos los filtros técnicos del Super Decision o Linkler o lo que sea, pero no aparecen en esos procesos. Entonces, esa es una duda, eh, pregunta que yo te hago, sí, eh, si tienes, quieres contestarla y retomamos con Iraida u otras preguntas que tenemos aquí en la lista. Muchas gracias, Rafael. Como le conté, eh, hay un proceso de evaluación en la tesis donde se mezcla lo que era teoría con la realidad a partir de las entrevistas exploratorias y esto va a estar muy claro cuáles son los puntos exactos. Yo tengo una de las entrevistas, creo que es de Colombia, donde en México una persona dijo, quien paga manda. Ok. Entonces, quien no paga, perdón. Y me acuerdo también que en Colombia una persona dijo, fíjate, las inversiones se deciden entre los amigos. Lo que es bueno va para los municipios amigos, lo que es malo va para los municipios que no son amigos. Entonces, el tema de la política está muy, muy, muy clara. Y en Colombia queda claro que no hay participación ah, ciudadana, es, es un proceso súper cerrado, tiene la participación de una persona, de un grupo elegido y todo es súper concentrado en el alcalde de Medellín. Esto fue una decepción fuerte porque yo creía que como las cosas de Medellín son siempre así lindas, participativas, con las paradas, el proceso metropolitano es un horror, es súper Ujú. cerrado. Y en México, en Guadalajara, lo que me encanta es mucho más la legislación mexicana, que es muy clara y larga,
y el proceso de reconstrucción de la gobernanza metropolitana en Guadalajara a partir de los procesos del movimiento social. O sea, fueron las personas que forzaron al gobernador a hacer alguna cosa en Guadalajara. Y creo que están logrando, no es perfecto, por supuesto, pero todavía es muy enfocado en el gobierno de Jalisco, pero trae mejores resultados, por ejemplo, que Medellín o cualquier área metropolitana de Brasil en términos de mejoría de la interlocución, de la participación de los municipios. Pero eso queda muy claro en el capítulo donde presento los resultados de la comparación y la evaluación de lo que era realidad con lo que estaba en el papel. Y por supuesto es eso, cuando preguntan a los directores, van a siempre decirte que todo es lindo y solo vas a descubrir los bastidores de lo que está pasando, lo que pasa por detrás cuando habla con las personas. Y... Pero hoy tengo muy claro, si me preguntas dónde está la mejor experiencia metropolitana de Latinoamérica, yo contesto hoy Guadalajara. No es perfecta, pero para algunos puntos trae resultados, especial en términos de gobernanza, mejores que Medellín. Y esto solo fue posible hablando con las personas, nunca por el papel o por la legislación. Ok. Puedo, bueno, a ver, hablar un poquito, quisiera profundizar en un concepto que me parece importante, especialmente de cara a que estos videos pasan a ser material de cursos, de clases de urbanismo, y creo que aquí el tema del marco conceptual es muy importante. Tú mencionabas que debido a ciertos incentivos perversos, habían áreas que se habían denominado como áreas metropolitanas cuando realmente no lo eran. Yo recuerdo de mis años estudiando en Estados Unidos que nosotros hablábamos mucho del Metropolitan Statistical Area, y ese era como el concepto central que definía qué es metrópoli o qué forma parte de la metrópoli y qué no forma parte de ella. Y es más, el tema metropolitano era un tema dinámico, ¿verdad? No era un tema estático, era un tema que de hecho cada censo se revisita y puede crecer de alguna forma en función de dónde vives y dónde trabajas, ¿verdad? Eso era básicamente la definición, era muy sencilla, es decir, en la medida en la que el vínculo origen-destino, dónde vivo, dónde trabajo, es una relación continua y permanente, nosotros establecíamos qué era lo que era metropolitano y qué no lo era. Quisiera que pudieras tal vez referirte a qué es lo que tú consideras que no es metropolitano, qué forma parte de la metrópoli y qué no forma parte de ella desde el concepto que tú empleaste, por favor. Entonces, otra cosa que me enamoré en México, los estudios de definición de las zonas metropolitanas por el gobierno nacional. O sea, el gobierno nacional habla, estas son zonas metropolitanas, o sea, están bajo un concepto de área metropolitana nacional. Y los gobiernos, si quieren crear la institución área metropolitana, lo hacen. En Brasil falta eso. Esa legislación habla que va a haber un estudio que va a decir cómo esto va a ser. Y este estudio nunca pasó. El estudio sí que hay, es que en Brasil hay, creo que son 15 áreas metropolitanas, no 79. Para mí el tema metropolitano va mucho más del tema de la conurbación, porque por mucho tiempo la gente, ay, no es la conurbación, es la dependencia social y económica que va a definir si en este territorio hay una dependencia social y económica. Y, por ejemplo, los temas ambientales, temas de riesgo, los temas de vivienda, si ya no logras decidirlos solo, esto para mí define una movilidad. movilidad, por ejemplo. Es, pero creo que lo que va a definir quizás lo que es planificación metropolitana, de planificación regional, por ejemplo, es un tema de escala.
Una cosa es hablar de un pueblo que tiene ahí cercana una ciudad que sirve de referente para servicios de salud, de educación, donde la gente va a hacer compras y al final, si sumamos todos, somos 45,000 personas. Ujú, Esta es la dinámica de las ciudades. Polo, que tiene una ciudad principal, multinuclear, ajá, ajá. multinuclear, eso pasa en todo el mundo. Ujú, 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 La cosa es hablar de una metrópoli donde viven 45 millones de personas y donde tiene un 30% del PIB del estado y donde la gente hace commuting. ujú, 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 Ahí estamos. Por eso que creo que el tema, la definición de una metrópoli, ujú, un ujú. área metropolitana, Se nos es corta. mucho más larga, por ejemplo, que el número de personas. Ajá, muy bien. Ujú, ujú, Es mucho más larga que solamente la conurbación. Porque, por ujú, ejemplo, puedo tener conurbación y las ciudades son todas independientes, no ujú, necesitan una de las otras. ¿Y por qué hay conurbación? Son áreas metropolitanas. ujú. Entonces, yo creo que es un grupo de factores, son Ya, sociales, son económicos, son ambientales, ajá. pero en especial tiene que ver con el manejo de los problemas comunes. Ok, excelente. No, la verdad que me parece muy interesante y quiero subrayar lo que estás planteando, que ya sería ya una visión del siglo XXI. No hablar únicamente del tema económico, ¿verdad? De las relaciones económicas, sino también el tema social Sociales, y también el tema ambiental. Me sí. parece muy interesante porque creo que pues nosotros, los que estamos en estos temas y que ejercemos algún tipo de liderazgo, deberíamos de ayudar a construir. Creo que esto todavía no está, no es una convención establecida, ¿verdad? De alguna manera construir esa convención sobre los multifactores más importantes a considerar en la definición de un borde o de un polígono metropolitano. Yo creo que eso está muy interesante. Creo que es un área muy que pues estaría abierta a un debate, obviamente, y no, obviamente también tendría que ser sujeto de una contextualización, pero me parece muy interesante. Segundo punto, y por eso también hasta dónde llegan estas leyes que tienen que ser un poco flexibles y que tienen que darle espacio a la dinámica de la investigación y permitirnos, ¿verdad? De alguna forma tener menos incentivos perversos para crear una cosa que no lo es, ¿verdad? Eso me parece bastante interesante de tu estudio. Yo creo que otro tema que nos comentaban acá es, ¿estamos tendiendo hacia la metropolización? ¿Es esto, o sea, una cosa es tender hacia la urbanización? Estamos con una tendencia a la metropolización que va más allá de las capitales nacionales y cómo ves ese desafío para las ciudades intermedias. Yo creo que en el caso específico de Centroamérica y el Caribe también están todos caminando para la metropolización, porque las capitales nacionales se están convirtiendo en grandes metrópolis y como puntos de referentes de servicios, de trabajo, de estudio, y hay que tomar mucho cuidado para no crear monstruos gigantes donde va a pasar con Centroamérica lo que pasó en América del Sur y América del Norte en los 70, que la gente sale del campo porque el único referente que existe en el país son las grandes ciudades. Entonces, el tema de la descentralización, de crear capacidades microregionales, compartir servicios, compartir capacidades, es súper importante. Y eso es un tema de definición en países más chicos, es definición nacional, ¿no? Y si miras el Plan de Desarrollo Urbano Nacional de Brasil en los 70, esta era la propuesta. No era invertir en las capitales metropolitanas, era descentralizar el país para que no hubiera tanta concentración en ciudades como Río, São Paulo, Salvador, y lo que hizo los gobiernos militares fue al revés, fue a poner cada vez más plata y más inversión en esas ciudades. Entonces creo que ahí el desafío está uh,
en no repetir los errores que varios países latinoamericanos ya lo hicieron y evitar que la concentración sea al final quien define el desarrollo y el crecimiento social y económico de los países. Muchas gracias. Sí, no sé si tienes una última pregunta, Rafa, y procedemos a cerrar ya. No, bueno, Vamos con el ya yo creo que podemos empezar a finalizar. Yo tendría nada más una reflexión para comentarla con Sid, si quiere compartirla, eh, a raíz de la última pregunta que tú hacías. Pareciera ser que hay una ruptura hoy día del concepto de la formación de las zonas metropolitanas, debido a que las ciudades pues, ya no se miden como se medían antes, ¿no? O sea, en la literatura clásica, el dimensionamiento entre la parte metropolitana y regional empieza a tener problemas, ¿no? La interacción de los flujos poblacionales cada vez es diferente, cada vez es más dinámica probablemente, pero también a su vez hay espacios de exclusión interno dentro de la propia zona metropolitana que no se consideran ni siquiera beneficiarios de los elementos de la zona metropolitana. Entonces, la conformación espacial esa es la primera crítica que hay hoy día. Por lo tanto, la unidad administrativa, para mí, deja de funcionar. Entonces, la conformación metropolitana tiene que pasar por una reforma, no solamente administrativa en términos de la delimitación de qué municipios participan o no, sino de más bien cuál es la inclusión territorial del espacio, y lo voy a decir así, espacio-tiempo, dentro de los diferentes núcleos policéntricos de una ciudad, en este caso de una metrópoli. Por lo tanto, hay una determinación de peso específico en la toma de decisiones de quienes son mayormente afectados en las decisiones metropolitanas y de quienes tangencialmente son más beneficiados aún sin participar. Esa discusión no se da hoy día en la delimitación de las zonas metropolitanas y pasa muy poco por la legislación urbana y metropolitana en su caso. Entonces, bueno, ni en Europa, tampoco es un referente, ¿no? Italia o Madrid, etcétera, tienen probablemente los mismos elementos. Pero sí es un elemento de discusión que es importante retomar si hay una propuesta que valga la pena incidir en pues, el gobernante en turno, que es en este caso quien va a querer impulsar un cambio legislativo. Y nada más para cerrar, en México, aquí en la Ciudad de México, bueno, ahorita no estoy en la Ciudad de México, pero en la Ciudad de México, ha habido por lo menos 5 o 6 ejercicios de gobernanza metropolitana. Y ninguno, perdón, pero ha funcionado. Hoy día y todavía hoy día se está discutiendo cómo organizar la metrópoli, ¿no? Entonces, eso yo lo dejo ahí sin reflexión, comentarios, si tiene algo, y desde mi parte ya no habría más comentarios para poder cerrar la discusión. Muchas Yo quiero gracias, referir que Rafa. otra cosa que tampoco nos sirve de referente es mirar lo que está pasando en los países asiáticos, donde este proceso de metropolización sí está en curso. Lo que pasa es que con mucha tecnología y con capacidad de transporte público. Entonces, voy a vivir a 40 kilómetros del centro, pero te doy bus, tren, solo falta helicóptero, pero te dan oportunidades. Sí. Entonces creo que es eso, porque hay una capacidad de gestión de gobierno que nosotros no tenemos. Entonces tampoco nos sirve mirar a Asia en ese sentido, y es pura envidia porque están haciendo trabajos increíbles. Sí. En el caso de Ciudad de México, que para mí siempre va a ser el DF, puede decir lo que quieran, es el DF. Yo creo que todavía es temprano para comprender este cambio, donde los barrios dejaron de ser barrios, se convirtieron en municipios y el DF se convirtió en un estado. Y pasa
lo mismo que pasa en Brasil, la sensación de pérdida de poder. Por eso que te cuento que Guadalajara es un poquito algo que me sale bien, porque están intentando con las empresas metropolitanas, empezaron con jardines, con cosas chicas que no duele a nadie, pero yo creo que han intentado algo de seguridad, algo que fue un desastre. Se canceló muy rápido. La gente tiene que comprender que compartir no quiere decir perder poder. En cuanto nuestros alcaldes y alcaldesas crean que pasar la competencia a otros es pérdida de poder, olvídalo, no va a pasar nada. Bueno, pues muchas gracias, Sid. Me quedo con linda reflexión de que, bueno, aquí estamos viendo Latinoamérica o Iberoamérica, pero el tema de Asia es un tema interesante. Yo tengo la intención que de repente vamos a abordarlo más adelante en el tema de movilidad sostenible, porque pues ellos ya no están hablando de la ciudad de 15 minutos, sino que ellos hablan de una reducción en el tiempo de movilidad como una verdadera unidad de medida de su sostenibilidad como ciudad. Esto creo que para la escala metropolitana probablemente hay algo que conversar ahí. De repente vamos a salirnos de nuestra región para atraer algún invitado que nos ayude a tener también esa dimensión. Con esto damos por terminada nuestra conferencia magistral dictada por el doctor Sid Blanco, Gobernar Metrópoli, el papel de los municipios en la gestión del territorio metropolitano. Hemos visto esta interesante comparación y análisis y aprendizaje de 4 ciudades emblemáticas de la región. Agradecemos muchísimo por ese aporte y los invitamos desde ya para el 25 de septiembre a las 9 de la mañana, hora de México, una hora más temprano de la hora que hemos acostumbrado, para darle la bienvenida a la doctora Aleida Espitia de Colombia, quien va a tener una intervención sobre intervenciones urbanísticas en centros históricos, espacios colectivos, evolución y regulación, la historia de Colombia. Entonces, los esperamos desde ya para esa próxima cita que tengamos el próximo mes. Muchas gracias nuevamente a nuestro vicepresidente Rafael, a nuestro amigo Blanco, y estamos en comunicación. Hasta pronto. Gracias, saludos a todos. Saludos.